Desde la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, la crisis arancelaria con Estados Unidos, la aprehensión y liberación de Ovidio Guzmán Loera, el asesinato de 9 integrantes de la familia Levarón, el asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y hasta la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Este 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó duros y difíciles momentos. En enero, una explosión derivada de una toma clandestina de gasolina cobró la vida de 130 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo. El suceso, enmarcado por una lucha contra el huachicoleo emprendida desde el gobierno federal, quedó marcado como el momento más doloroso en el primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy doloroso. Estamos hablando de pérdidas de hijos, de esposos, quedan viudas, quedan huérfanos, y es gente, como tú lo dices, muy pobre. Esa es la desdicha, ¿no? Desdicha de esto. En mayo de 2019, tras el incremento del flujo migratorio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición gradual de aranceles que irían desde el 5 hasta el 20% a mercancías mexicanas que se exportan a los Estados Unidos. La medida fue rechazada por el gobierno de México y un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ante la amenaza, la actuación de su gobierno sería la prudencia. En que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Nosotros pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse, resolverse con el diálogo, con la comunicación. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. El conflicto quedó resuelto en junio de 2019, cuando México adoptó medidas para reducir el flujo migratorio, que pasó de 144,000 a 42,000 migrantes en este mismo año. En octubre, fuerzas castrenses detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La detención provocó una ola de violencia en aquella entidad y el gobierno de México optó por liberar al hijo del capo mexicano. La decisión fue duramente criticada, pero el gobierno mexicano la justificó. Se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. Ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. En noviembre de ese mismo año, otra noticia cimbró al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 9 integrantes de la familia Levarón, 3 mujeres y 6 niños, fueron asesinados en la comunidad de La Mora, en Sonora. Por estos hechos, el gobierno estadounidense ofreció ayuda, pero el mandatario mexicano garantizó que habría justicia sin injerencias de otros países. Entre México y Estados Unidos hay cooperación. Este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, al gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho
al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia.